Bienvenidos a nuestro desafío 50 días renovando mi mente, para comprender y hacer la voluntad de Dios. 50 días renovando mi mente es una jornada de avivamiento espiritual. Sé valiente, persistente y descubramos lo que Dios puede hacer en nosotros al adoptar su manera de pensar. Gracias por caminar con nosotros a través de esta hermosa jornada. A continuación, escuchemos el diario de sabiduría de nuestro pastor. Nuestro diario de sabiduría son nuestras notas personales, tomadas de las lecturas devocionales de nuestro desafío. Te invitamos a que compartas tu conocimiento a través de tus redes sociales para dar a conocer la mentalidad de Dios. Te invitamos a tomar un tiempo para escribir en tu diario la sabiduría de Dios. Alguna verdad importante que en este día te ayude a pensar como Dios piensa, para vivir la vida que Él te ofrece. ¿Y tú? ¿Ya escribiste tu diario de sabiduría? Día número 10 de nuestro desafío 50 días renovando mi mente. Y pues bueno, espero que a través de cada uno de estos días tú puedas estar creciendo y descubriendo algunas verdades importantes que Dios puede hablar a nosotros a través de los devocionales, a través de estos podcasts, a través del diario de fe que tú estás escribiendo, tomando proverbios como base. Y pues bueno, es una disciplina que nosotros necesitamos hacer como cristianos. Es una disciplina y parte del proyecto de 50 días es entender que en 30 días, cuando lo hacemos de una forma constante y con una actitud adecuada, podemos formar un hábito, y a través de estos 50 días queremos formar el hábito de la comunión con Dios, de la oración, del estudio bíblico. Entonces cada jornada de 50 días tiene como propósito un avivamiento espiritual y un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y el pensamiento correcto es: Dios es importante en nuestra vida, por lo tanto yo necesito dedicar tiempo, yo quiero dedicar tiempo para poder crecer en Él. Así es de que sigamos esforzándonos en este desafío 50 días y no olvides que los días jueves estaremos teniendo un tiempo de oración, los días miércoles estaremos teniendo nuestro estudio en línea a través de Facebook. Te invito a que te conectes y ahí al final vamos a tener nuestro concurso bíblico. Gracias a las personas que están respondiendo a la dinámica de los concursos bíblicos, hemos recibido sus respuestas y ahí vamos en el récord. Vamos a ir creciendo en base a proverbios, entonces te animo a que te conectes durante nuestra transmisión y participa, hazlo, busca la respuesta, porque la dinámica consiste en buscar la respuesta en proverbios y poder compartirla con nosotros de una forma simple, porque lo importante es que tú identifiques cuál es nuestra fe, cuál es nuestro pensamiento de acuerdo a lo que estamos preguntando. Así es de que bueno, el día de hoy estamos compartiendo el podcast del día número 10 en este que es nuestro diario de fe. El tema de este día se llama Da vuelta a la página. Y quisiera yo dedicar un par de podcasts para poder hablar de este aspecto que me parece muy importante dentro de lo que estamos aprendiendo de cómo renovar nuestra mente, cómo nuestra mente puede ser transformada. Y quiero compartir rápidamente una tesis que el pastor Constantino escribe en el libro, y es la siguiente: tu mente es una esponja para guardar imágenes dolorosas. Esas ideas se convierten en convicciones firmes que permanecen por mucho tiempo y determinan tu conducta y la efectividad de tus relaciones. Espero que hayas leído esa tesis y yo te animo a que vayas al día número 10 el día de hoy y subrayes esta tesis dentro de tu devocional. Me parece que es uno de los principios muy importantes que nosotros tenemos que rescatar de nuestro libro. Tiene ciertamente principios de consejería cristiana, de psicología cristiana. Esta tesis me parece muy importante porque de alguna manera nos muestra cuál es el peso de las imágenes dolorosas en nuestra vida. Y dice esta tesis que ciertamente nuestra mente es como esa esponja que guarda con mucha facilidad imágenes dolorosas, palabras, sucesos, acontecimientos, yo no sé, pero todos tenemos esas imágenes dolorosas, y el problema de esas imágenes dolorosas es que se convierten en las convicciones firmes que guían nuestra vida. A través de esos recuerdos dolorosos, el dolor precisamente que generó en nuestra vida hace una convicción en nuestra mente, crea una convicción en nuestra mente. Y esa convicción es la que va a definir nuestro razonamiento emocional,
va a determinar nuestra conducta y va a interferir en nuestras sanas relaciones. Así que vale la pena que nos detengamos por un momento y pensemos en esas imágenes, esos recuerdos dolorosos que existen en cada uno de nuestra mente. Existen en nuestra mente y que dan forma a nuestra personalidad. Así es de que permíteme preguntarte en este día, ¿cuáles son esos recuerdos dolorosos que tú tienes? ¿Cuáles son aquellas imágenes que cuando vienen a tu mente generan algún tipo de malestar emocional? Y cuando hablamos de malestar emocional, ciertamente es dolor, pero también puede ser vergüenza, también puede ser ira, yo no sé, pero cualquier dolor emocional, cualquier dolor que afecta nuestras emociones, que provenga de algún pensamiento, de algún recuerdo que hay en tu mente. Y uno de mis libros favoritos es precisamente este, que lleva por nombre La curación de los traumas emocionales. Y también hay un libro a la par del mismo autor que se llama La curación de los recuerdos. Son libros que yo te animo, si tú estás batallando con recuerdos dolorosos en tu mente y no sabes cómo trabajarlos, puedes leer estos libros del autor David Seamands. Este autor nos va a compartir algunos aspectos importantes y los voy a hacer muy resumido, pero simplemente voy a mencionar los aspectos importantes de cómo nosotros podemos trabajar con esos recuerdos dolorosos que hay en nuestra mente. Y quisiera compartir algunos puntos importantes. No podemos sobreponernos a ninguna situación dolorosa o triste de nuestra vida hasta que no ha sido sanada. Eso quiere decir que si hay algún malestar emocional generada por un recuerdo, es porque en tu vida no hay sanidad todavía en esa área. Por eso este principio es importante. No podemos sobreponernos a ninguna situación dolorosa o triste hasta que esa situación no ha sido sanada. Y ciertamente una vez que ha llegado la sanidad, puede estar todavía existiendo en nuestra mente ese recuerdo, pero ya no está generando el dolor emocional que genera el día de hoy. ¿Cómo sé que he sanado? La respuesta es muy simple. Si no duele cuando lo recuerdas, entonces has sanado. Esa es una forma muy simple en que nosotros podemos entender si ya hay sanidad en alguna de las áreas de nuestra vida. En los acontecimientos que hemos vivido dolorosos, si ya sanaron, ya no me estarán generando ese dolor. Pero si todavía hay dolor, cuando yo recuerdo trae dolor. Y recuerda, cuando decimos dolor no solamente es el dolor de la tristeza, también puede ser la ira, también puede ser la soledad. Cualquier dolor emocional que genere incomodidad en nuestra vida, eso habla de que ese recuerdo no ha sido sanado, esa situación realmente no ha sido sanada. Lo que está pasando es que se está reprimiendo ese dolor, lo estás guardando para ti. Por eso cada vez que se te recuerda a través de una circunstancia, una imagen, alguna persona, ese dolor vuelve a surgir en tu vida como si fuera una realidad. Es un dolor no sanado. El dolor emocional tiene como base recuerdos en nuestra memoria que no han sido sanados. De ahí proviene el dolor emocional. Esos recuerdos son los detonantes del dolor. Escucha esto, los recuerdos en nuestra mente es lo que detona el dolor emocional. Y podemos compararlo con el aguijón que tienen las abejas. Se dice que cuando una abeja te pica necesitas retirar el aguijón. El aguijón, mientras permanece en nuestro cuerpo, sigue generando malestar. Es hasta que se quite el aguijón que se puede caminar hacia la mejoría. De igual manera con los recuerdos. Es hasta que quitamos el aguijón del dolor que se puede caminar hacia la mejoría. Es hasta que sanamos ese acontecimiento, hasta que hay paz en nuestra vida respecto a esa situación, que podemos seguir avanzando. De lo contrario, nos quedamos estancados en el dolor. Y cada vez que recordamos esa escena o que alguna situación en nuestra vida nos recuerde esa situación, seguirá generando malestar emocional. Y escucha esto, las cosas más dolorosas difícilmente se llegan a olvidar, pero lo que sí podemos, y es lo que estamos tratando de compartir en este día, es darle vuelta a la página y continuar con nuestra vida. ¿Cuál es el problema realmente? Que a veces no hemos sabido darle vuelta a la página, y con esta alegoría estamos diciendo, seguimos estancados en el dolor, seguimos abrazados al dolor. El dolor sigue siendo parte de nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos trabajar con esos recuerdos dolorosos de nuestra vida? ¿Cómo lo hago? Y a veces es difícil comprender cómo puede retirarse el dolor de nuestra vida cuando ha sido algo muy significante. ¿Cómo puedo dejar de sufrir por algo que amo? ¿Cómo puedo dejar de sufrir por una situación en mi vida que realmente me afectó? Todos tenemos recuerdos en nuestra mente
que provocan algún malestar emocional. Todos. Eso es lo que forma nuestras emociones. Las emociones están construidas a partir de nuestras vivencias. Si nuestras vivencias fueron buenas, si nuestras vivencias han sido agradables, entonces las emociones agradables como la plenitud, la felicidad, el contentamiento, todas esas vivencias serán parte de mi razonamiento emocional. Pero si sufrí a lo largo de mi vida situaciones traumáticas, situaciones dolorosas, entonces los recuerdos en nuestra mente provocarán malestar emocional. Todos construimos nuestra personalidad a partir de nuestra vivencia. Eso quiere decir que aquellas cosas que tú has vivido han dado lugar a tu personalidad emocional. Así que vale la pena preguntarnos un poco, ¿no crees? ¿Cómo está nuestra personalidad emocional? ¿Cómo está esa área en nuestra vida? Otra verdad importante que necesitamos tomar en cuenta es que la forma en que comúnmente trabajamos ese tipo de asuntos, hablando de las imágenes en nuestra mente que generan dolor, es reprimiendo o evadiendo el dolor. Normalmente tratamos de enfrentar el dolor de esta manera, tratamos de evadirlo. ¿Cuántas personas no hemos escuchado decir cuando se trata de una situación dolorosa, ya no hablemos de eso? Ese es un tipo de evasión. O que simplemente cuando se les toca el tema, el dolor emocional surge y funciona como una barrera para no tocar esa situación. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo simplemente es reprimiendo el dolor, y es la forma más común en la que la gente afronta este tipo de situaciones. Las situaciones traumáticas de nuestra vida siempre demandarán un trabajo muy especial. Como pastor he visto que muchas personas, con el simple hecho de acercarse a Dios y tener una relación personal con Jesucristo, han sanado en esas áreas importantes de su vida, en algunas áreas sencillas. Pero también tenemos que aceptar que hay situaciones traumáticas especiales, y estoy hablando de esos acontecimientos que generaron mucho dolor en nuestras emociones, y ese tipo de traumas siempre demandan un trato especial. Necesitamos aprender a tratarlos de una manera especial. Y en estos podcasts que voy a compartir por lo menos hoy y el día jueves, queremos hablar de cómo trabajar estos traumas dolorosos para darle vuelta a la página. ¿Cómo podemos hacerlo? Ok, hay un pensamiento en mi mente que me está generando dolor. ¿Cómo lo puedo trabajar? Y el día de hoy quiero compartirte estos aspectos importantes, estos tips de consejería. El primer tip que debemos considerar: haz frente a tu problema. En otras palabras, no evadas, no reprimas. Tienes que estar dispuesto, si quieres sanar, a enfrentar ese acontecimiento sin importar el dolor que esto te pueda causar. Tenemos que estar dispuestos a reconocer el dolor y reconocer lo que nos está lastimando. ¿A qué me refiero con reconocerlo? ¿De qué hablamos cuando decimos reconocerlo? Escucha esto. Necesitamos aclarar nuestra mente. Eso significa poner en claro la verdad. Muchas de las situaciones dolorosas normalmente las magnificamos para justificar nuestro gran dolor, o las justificamos o las minimizamos. Trabajar el dolor emocional significa asumir la verdad, hablar de lo que realmente sucedió, sin magnificar, sin justificar, sin minimizar. Nuestro dolor generalmente se esconde detrás de este mecanismo de defensa llamado justificación, magnificación o minimización. Una de las cosas que pasan en esos acontecimientos dolorosos es que los vemos a través de este mecanismo de defensa. Eso quiere decir que a veces un problema lo tenemos que magnificar para justificar nuestro gran dolor, o lo tenemos que justificar para que el dolor que yo estoy sintiendo pueda ser aceptado tanto en mi persona por las demás personas. Y a veces la negación actúa de esta manera, lo minimizamos, decimos no lo hice con esa intención, no era ese el propósito, o no fue algo tan grande quizás, pero realmente generó dolor emocional, y es un acontecimiento que está en nuestra mente. Necesitamos conectar con el acontecimiento, pero conectar con el acontecimiento a través de la verdad. Una de las cosas que podemos hacer cuando estamos solucionando problemas, por ejemplo en la pareja, es relatar las cosas no desde la perspectiva que tenemos, sino del cómo fueron aconteciendo, cómo sucedió, cómo se desarrolló el problema. Cuando hablamos del problema basado en la verdad, podemos tener una perspectiva diferente. La mayoría de las veces lo que pasa en nuestras emociones es que
como muchas veces ya están previamente quebrantadas, percibimos un problema de una forma equivocada, percibimos una situación desde la forma equivocada, o lo magnificamos, o lo minimizamos, o lo justificamos. Entonces es importante que en la resolución de problemas nosotros nos detengamos a conectar con el acontecimiento, pero en base a la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Una de las cosas que se tienen que hacer dentro del trabajo de consejería es: cuéntame lo que pasó. No me digas cómo te sientes todavía. No me digas cómo trataste de solucionarlo. No lo justificas. Cuéntame la escena tal como sucedió. Y algo que yo he visto es que cuando las personas cuentan el problema, empiezan a tener una perspectiva diferente, sobre todo a nivel emocional. Eso es hacerle frente al problema. Así es de que vale la pena que tú te detengas y, si es necesario, escríbelo. Escribe el acontecimiento como si fuera un diario personal. Escribe cómo sucedieron las cosas, poniendo atención en los detalles, en cada situación que tú consideras importante, porque eso te permitirá tener una perspectiva diferente en tu mente. Pero no solamente conectas con el acontecimiento desde la verdad. Reconocer el problema demanda conectar con la situación a través de nuestras emociones. ¿Cómo me sentí a partir de ese acontecimiento? ¿Cuál fue la afección verdadera? ¿Qué efecto tuvo sobre tu vida? ¿Cómo te dañó en verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, reconocer un problema, primero lo hacemos a través de los hechos, segundo, a través de nuestras emociones. ¿Cómo es que me dañó emocionalmente? Y aquí es donde necesitamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos a raíz de eso que aconteció? ¿Por qué nos afectó? ¿Qué emoción fue la que movió ese acontecimiento? Y ahí es donde empezamos a conectar con el rencor, con la tristeza, con la soledad, con aquello que hizo que ese acontecimiento realmente fuera importante en nuestra vida. Así es de que reconocerlo es la primera parte de enfrentar nuestro problema, no evadirlo, no reprimirlo. Pero también reconocerlo demanda ponerlo bajo autoridad. Y esto es darme la oportunidad de contárselo a alguien, quizás alguien en quien tengo la suficiente confianza. Reconocerlo ante otra persona es importante. Y si tú no tienes un consejero a la mano, busca una persona de confianza que pueda escucharte. Algunos problemas no pueden ser resueltos nunca hasta que los confiesas a otra persona. Esto es muy bíblico. Cuando tú y yo confesamos nuestros problemas, podemos caminar hacia la solución. Y Santiago nos habla precisamente de eso. Los problemas que nosotros podemos tener en Santiago capítulo 5, versículo 16, podemos solucionarlos de la siguiente manera. Dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Pusiste atención en lo que dice Dios? Dios dice: confiesa ese problema, confiesa esa situación. Las situaciones que no has podido sanar en tu vida es porque o no las has hablado, o no las has confesado, o no las has trabajado desde la perspectiva correcta. Quizás has reprimido cierta parte del dolor, quizás has reprimido los acontecimientos, y todo eso hace que no estés trabajando ese problema desde la perspectiva correcta. Por eso Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras faltas unos a otros. Está hablando de confesar nuestras ofensas, como dice. Ok, fui ofendido, necesito a alguien con quien hablarlo. A veces ese alguien no es la persona que te ofendió. Sería genial, sería buenísimo hablarlo con la persona que nos ofendió. Pero cuando no se puede hacer eso, cuando esa persona que te ofendió no está para escucharte, puedes hablar de esa situación con otra persona. Lo importante es que lo hables, pero no solo que lo hables, sino que oremos unos por otros para que seamos sanados. Ahora, pon atención en esta verdad. ¿Cuál es el fin de confesar nuestras ofensas? La respuesta es esta: y orad unos por otros para que seáis sanados, dice Santiago. Orar juntos por sanidad. Ese es el fin de confesar nuestras ofensas. Hay áreas de tu vida donde tú estás estancado, donde no puedes salir por ti mismo. Ahí necesitas la compañía de alguien que simplemente ore contigo, que te escuche y pidan por sanidad. Ahora, orar por sanidad normalmente conlleva algún tipo de decisión respecto a esos recuerdos dolorosos. Una pregunta importante que necesitamos considerar: ¿qué impide hacerle frente a nuestros recuerdos dolorosos? Tengo presente 4 aspectos importantes que nos impiden hacer frente a nuestros recuerdos dolorosos. El primero es el temor a ser lastimados. Muchas veces tenemos temor
volver a experimentar ese dolor. Por lo tanto, lo reprimo para no recordar el dolor, para no volverlo a sufrir. Fue tan grande mi dolor que lo reprimo y no quiero volver a sufrirlo. Pero también temor a vernos vulnerables. Muchas veces detrás de esos recuerdos dolorosos hay mucha vulnerabilidad. Y ninguno de nosotros quiere verse vulnerable. Así es de que lo que hacemos es reprimirlo porque no quiero verme vulnerable. De hecho, el dolor nos ha hecho responder tratando de ser fuertes. Por lo tanto, pienso que soy fuerte, pero realmente soy débil por dentro. Me siento vulnerable, pero me muestro ante el mundo con una máscara de fortaleza. Y no quiero quitar esa máscara. No quiero que la gente cambie la opinión que tiene de mí. ¿Qué van a decir si me ven llorar? ¿Qué van a decir si ven que tengo problemas en mi matrimonio? ¿Qué van a decir si ven que tengo problemas en mi crianza como padre, con mis hijos? ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué van a decir de mi familia? ¿Qué van a decir de mis padres? No queremos vernos vulnerables, no queremos vernos débiles y preferimos ponernos la cara de la fe. Ese es un problema dentro del cristianismo. Muchas veces pensamos que necesitamos escondernos detrás de esa máscara de fe. Estoy bien, no pasa nada, Dios me da fortaleza, vamos bien, voy de bendición, etcétera, etcétera. Y la realidad es que por dentro hay quebranto en nuestro corazón y hay imágenes que constantemente en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo personal de búsqueda de Dios, infringen dolor a nuestra vida. Otro aspecto es la vergüenza de nuestros errores, la vergüenza de nuestro pasado y aquellos acontecimientos que son considerados vergonzosos. Muchas veces nos cuesta trabajo hablar de ellos. Así es de que están en nuestra vida como acontecimientos e imágenes que están causándonos dolor. Y uno más del que vamos a hablar en un momento es la culpabilidad. Muchas veces no quiero hablar del problema, no quiero hacerle frente al problema para no sentirme culpable. Pero escucha esta verdad. No enfrentar tus recuerdos dolorosos te mantendrá en vergüenza, en culpabilidad, en vulnerabilidad y en dolor emocional. Es hasta que enfrentamos esos recuerdos dolorosos que podemos sanarlos. Mientras tanto, aquello que no quieres enfrentar es lo que estás viviendo. No quieres enfrentar el dolor, estás viviendo con dolor. No quieres verte vulnerable, estás siendo vulnerable porque hay emociones lastimadas. No quieres vivir vergüenza o pasar vergüenza, estás viviendo sintiéndote avergonzado. No quieres sentirte culpable, pues la realidad es que lo estás sintiendo. Hay culpabilidad en ti. Así es de que lo que tenemos que hacer como primer paso es estar dispuestos a enfrentar el problema. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, confesaos vuestras faltas unos a otros, dice Santiago, y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Ese es el fin de la oración. A manera de reflexión, permíteme terminar este audio confrontándote en esta área. ¿Cuáles son aquellos problemas que siguen generando dolor y que no estás hablando de una forma sana? Durante esta campaña yo te desafío a que renueves tu mente y entiendas, necesito hablar sobre ello. Quizás hay algo en tu vida que necesitas compartir. Yo no sé con quién, empieza compartiéndoselo a Dios, esto es lo más sencillo. Habla de tu problema, habla de ese dolor, habla de esa imagen con Dios, pero no te quedes ahí. Háblalo con alguien más, pero háblalo desde esta perspectiva, habla la verdad, habla el acontecimiento y atrévete a exponer cómo fue que ese acontecimiento dañó tu vida. La sanidad comienza con aceptar y hacerle frente a ese problema. No evadas, no reprimas. Sanar nuestros recuerdos dolorosos demanda atrevernos hablar de ellos. Quiero invitarte a que continúes con esta pequeña serie de podcast. Vamos a estar compartiendo algunas verdades más de cómo sanar estos recuerdos dolorosos, pero también quiero invitarte a que se lo compartas a alguien. Invítale, dile, estoy caminando en un desafío de 50 días. Quiero compartirte esto que me pareció importante. Y quizás de esta manera puedes engancharlo para que camine con nosotros lo que resta de esta jornada. Si tú estás escuchando este audio, te invitamos a que vivas con nosotros esta jornada de 50 días donde estamos aprendiendo cómo transformar nuestra mente para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Muchas gracias por escuchar este audio. Nos vemos en el siguiente podcast.
Gracias por escuchar este audio. Te invitamos a compartirlo con tus contactos e invítales a participar en este desafío. Te invitamos a continuar con nuestro desafío 50 días renovando mi mente. Para comprender y hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga.